El miércoles en la noche un carabinero de civil transitaba en su auto con su mujer y su hijo de 3 años y un poco antes de las 10 fue víctima de una encerrona en Quinta Normal. Sacó su arma, se produjo una balacera, pero murió un rato después en el hospital donde fue trasladado. Estamos hablando del teniente Emanuel Sánchez. Aprovecho de enviar mis condolencias a su familia y a todos los carabineros de Chile. Pero acá hay que pensar, ¿qué pasó? No qué pasó esa noche, sino cómo fue que llegamos a esto. ¿Quién asumirá responsabilidades? Porque el teniente Sánchez es el rostro del dolor que millones de chilenos están sufriendo hoy a raíz de la inmigración ilegal. Sí, lo mataron extranjeros. Uno de ellos tenía orden de expulsión desde el 2020. Tenía una orden de expulsión vigente en nuestro país. No solo él, los 3 detenidos son venezolanos. Ronald Ojea, refugiado político en nuestro país, fue secuestrado en su departamento, asesinado, enterrado. Su cuerpo fue cubierto con una capa de cemento. Y lo último que sabemos es que el fiscal a cargo de la investigación ha dicho que su muerte fue solicitada desde Venezuela. Entonces, la viuda lo ha asegurado. ¿Quién asume acá? ¿Quién paga el precio de su defensa y adhesión al chavismo? Vallejo, Cariola, el PC, con sus impecables credenciales democráticas. ¿Quién responde por su complicidad con la inmigración ilegal, por haberla defendido, avalado, promovido? El Frente Amplio, Boric diciendo que el problema de nuestro país son los chilenos, el servicio jesuita migrante. ¿Quién paga por los ataques y el debilitamiento de la autoridad de carabineros? ¿El gobierno? ¿La izquierda radical? ¿La ONU? Porque ya que les gusta la institución del indulto, Boric debería haber indultado a todos los carabineros que fueron injustamente acusados durante el estallido. ¿Por qué? Están con pensiones de gracia los delincuentes y tantos de esos carabineros presos. O el respaldo a la institución, presidente, no llega tanto. Sea consecuente, indulte ahora, ya es suficiente el daño causado para que además de la impunidad de que usted y sus amigos gozan, haya inocentes enfrentando a la justicia. Invito a todos los que oyen este comentario a presionar desde las redes sociales. Indulto a carabineros, ahora. ¿Hasta cuándo vamos a tener a los promotores de la violencia en el poder y a los encargados de enfrentar a los delincuentes en la calle presos? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar, por miedo, que haya personas mayores presas en Punta Peuco? Sí, en Punta Peuco. Cuando en muchísimos países desarrollados del mundo, a partir de cierta edad, las condenas se cumplen en la casa, por razones de humanidad. O sea, es bien fácil hablar de balas, de disparos, de matar para los políticos, porque no son ellos los que deben apretar el gatillo. Y la mejor evidencia que tenemos de que las policías no tienen respaldo es esta. No hay indulto, no hay piedad, no hay derechos humanos, no hay debido proceso. Porque claro, podemos dar cifras, ¿no? Decir que desde que Boric asumió el gobierno hasta el año pasado, entre el 2022 y 2023, ha habido 98.000 ingresos clandestinos, más que los 4 años anteriores juntos. Pero la cifra no es solo una cifra. Hay carabineros muertos, 7 en este gobierno. Hay niños muertos, 37 hasta hace unos meses. Y habrá más. Podemos decir con toda seguridad, con toda certeza, que habrá más. No tendrían por qué parar. Escandalosa además la actitud de los venezolanos detenidos. Miren la actitud desafiante que se muestra en este video. Los CEFAN, 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana, serían los responsables. Los que acaban de matar a un carabinero se burlan. Esa mueca, ese desdén, es maldad, sí. Pero también es la confianza, la tranquilidad del que sabe que arriesga poco. ¿Quién se hará cargo? Porque el señor que está a cargo es el que dice esto. Hoy día me vine caminando por Alameda y fue bien bonito porque hay gente que dice que un presidente no debiera o no pudiera caminar en la calle. Yo camino con total tranquilidad. Y este no fue un desliz de Boric. La semana pasada decía que había caminado por la Avenida Brasil de noche, porque se puede, aunque algunos digan lo contrario. Ayer pasado iba caminando en la noche por Plaza Brasil, porque se puede caminar por Plaza Brasil en la noche, pese a lo que dicen algunos. En su extraordinaria columna de esta semana, que recomiendo oír, Francisco Cancino, director de estudio FNM, habló en parte de esto y se dio el trabajo
de averiguar cuál era exactamente la seguridad con que cuenta el presidente de la República. Por favor, oigan esto. Boric vive, camina y duerme tranquilo, salvo las noches que escucha bombas. Vive tranquilo, ¿sabe por qué? Porque dispone de más de 400 funcionarios de Carabineros, única y especialmente dedicados a su servicio, a su atención y protección, en todo lugar, en todo momento, para cualquiera de sus movimientos. Son 93 los funcionarios del OS-8 del Departamento de Seguridad Presidencial. El grupo Escolta Presidencial lo conforman entre 150 y 160 funcionarios. Estos se preocupan de resguardar la casa del presidente, ir asegurando las zonas que él visita, custodiar todos los recorridos y desplazamientos, aunque sean menores, asistirlo en cosas más cotidianas, del día ordinario, etc. Están todo el tiempo a su lado. Tenemos un problema cuando la persona a cargo de un problema cree que el problema no existe. Cuando oye ruidos de bombas que no explotan, pero no ve la realidad que tiene ante los ojos. O que debería conocer, al menos por la prensa, las redes sociales, no sé. Porque como decía Cancino, es natural que cuente con medidas de seguridad extraordinarias. Es el presidente. Pero que concluya que su sensación de seguridad y su seguridad efectiva es algo que comparte con los chilenos. Grave además que haga uso de todos estos recursos que el Estado le provee para darse gustitos. Para salir a tomar café, para andar en bicicleta, para subirse al metro. Desconsiderado con todos aquellos que están a cargo de su seguridad, obligarlos a montar un operativo para satisfacer sus caprichos. Y estúpidos los que ven en eso un gesto de humanidad, de sencillez, de cercanía. Falta poco, muy poco, para que los problemas de seguridad estallen en la cara de la clase política o de la élite, para que alguno de ellos sea víctima del crimen organizado de manera directa. Lo venimos diciendo hace rato y no parecen estar preocupados. De hecho, la derecha está haciendo presión hoy día, ¿saben con qué? Con el cambio al sistema político, como si ese fuera el principal problema país. Patéticos, cuando vemos que las únicas cosas que los hacen ponerse en acción son aquellas en las que se juegan la presidencia de la Cámara, de una comisión, los pactos electorales, las elecciones que vienen. En Chile hay crimen organizado. Estuvo al comienzo en comunas periféricas, ahora llegó ya a las más centrales. Y por supuesto, lo que viene es su instalación en la zona oriente de la capital, o al menos infiltración. ¿Y saben ustedes cuál es la forma en que el crimen organizado usa para instalarse en un país? La primera fase es la más violenta. Asesinato, secuestro, descuartizamiento. Todo eso ya está pasando, lo vemos a diario, es evidente. ¿Y cuál es el objetivo de esta fase? ¿De qué se trata esta fase? De una guerra orientada a tener control territorial. Ese es el objetivo. Y por eso muchos de los asesinatos se producen, como dicen los periodistas, entre bandas rivales. Esas son siempre las primeras víctimas, razón por la cual nadie se preocupa. Muchos se matan entre ellos, piensan. Obviamente, siempre con mucho daño colateral, pero que suele afectar al comienzo a los que son sus vecinos, no todo el mundo los ve. Ahora, cuando un grupo se impone, eso ya pasa en Chile en varias partes, o sea, cuando uno logra tomar control sobre el otro, procede a imponerse por sobre el Estado. Esto también pasa en muchos lugares de Chile. Zonas donde simplemente no se puede entrar porque es de propiedad de una banda. El negocio de estos grupos es al comienzo de droga, son narcotráfico y comercio sexual, pero después se diversifican. Eso también pasa en Chile. Presidente, mientras usted circula de noche por la capital con romanticismo bohemio. Hoy día hay, por ejemplo, barberías, pizzerías, cementerios ilegales, incluso negocios inmobiliarios. Oigan esto. Ellos estaban orientados fundamentalmente a la parte, entre comillas, comercial. A la distribución de la droga, a la venta de la droga y al mantenimiento de ciertos lugares de fachada, barberías, centros de impresión, casas de cambio. ¿No? Casas de cambio. Casas de cambio. Estas asociaciones empiezan entonces a infiltrarlo todo, a contratar gente, al trabajo, a llevar sus hijos para que interactúen con los hijos de los chilenos comunes y corrientes. ¿Se imaginan eso? Los que oyen este comentario y viven en un entorno seguro, en sus barrios, en sus colegios, con sus hijos.
Obviamente la élite cree que este, insisto, es un fenómeno marginal, algo que ocurre de manera muy acotada y que por supuesto a ella no la va a afectar. Aunque así fuera, sería gravísimo. Pero además, ¿cuál sería la razón por la que habría que suponer que no están avanzando? Por de pronto les quiero comentar cuánto gana esta gente en sus negocios, a ver si entienden, si dimensionan el poder que tienen. El negocio inmobiliario, la venta ilegal de terrenos o casas instaladas en toma ilegal, o sea, en propiedad ajena, esta industria le genera $50 millones anuales. 50 millones de dólares que van a los bolsillos de esta gente. Gente mala, gente peligrosa. Plata que les da, insisto, mucho poder. Entonces, quiero retomar el tema del negocio inmobiliario a propósito también de un comentario inaceptable que hizo Matei al respecto. Pero antes de eso, en cierto sentido, no debieran preocuparnos estos problemas de seguridad. Porque circula una idea que Chile podría patentar para resolverlo. Crear un ministerio de seguridad. Yo digo, ¿por qué no lo pensamos antes? Hemos estado hablando de las policías, de las Fuerzas Armadas, del control de fronteras, pero teníamos la solución ahí, a la mano, un ministerio. Es cosa de verlo bien que lo hacen los otros que ya existen. Piensen ustedes, los excelentes resultados del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior. ¿Por qué no replicar lo que ya ha sido un éxito? Es que es una vergüenza esta cuestión. Volvamos al tema del negocio inmobiliario del crimen organizado, que no se puede disociar del déficit de viviendas que hay en Chile. Necesitamos 1 millón de viviendas en Chile. O sea, Evelyn Matei tiene toda la razón cuando dice esto. Yo creo que vivienda es uno de los temas más graves que tenemos en Chile. ¿Pero qué fue lo que agregó la candidata? Oigan la frase entera. Yo creo que vivienda es uno de los temas más graves que tenemos en Chile y podría dar origen a otro estallido. Que el déficit de vivienda podría dar origen a otro estallido. Esto es escandaloso. Lo que está insinuando la candidata de Chile Vamos es que cuando a los chilenos les falta algo, en este caso vivienda, lo que hacen es salir a delinquir. Yo le quiero contar a la candidata, ya que está preocupada por el tema de la vivienda, cosa que me parece bien, que debería saber que entre los chilenos que necesitan casa, solo el 10% vive en toma. O sea, que la gran mayoría de las personas que tienen esta necesidad no delinque. Vive de allegado, pero no delinque. Y si no han decidido tomarse terreno, justamente porque no quieren cometer un delito, mucho menos van a salir a quemar iglesias, saquear supermercados y farmacias, agredir a carabineros, porque eso fue el estallido. Sus declaraciones son en el fondo una falta de respeto para el 90% de los chilenos que necesita casa y no se ha tomado nada. Es gente normal, no son sociópatas que creen que destruyendo cosas ganan algo, porque saben que de la destrucción no sale nada bueno, mucho menos para ellos. De hecho, ellos fueron los principales afectados con el estallido. Indirectamente, candidata, usted está dándole un tinte de movimiento ciudadano al estallido, y no lo fue. Y me preocupa, francamente, que ese sea su diagnóstico de lo que pasó en 2019, porque si se va a comprar el cuento de que fueron movimientos ciudadanos, ya sabemos lo que pasa. Los costos los pagamos hasta el día de hoy. Entonces, usted debería primero conocer a sus eventuales electores, conocer el problema del que habla, si es que pretende que la elijan para resolverlo. Es peligroso que el crimen organizado tenga este poder económico. Es peligroso que extienda sus tentáculos. Es peligroso que sea capaz de resolver problemas sociales como los de vivienda. Ahí está el peligro, señora Matei. No en los chilenos que postulan a subsidios o que no tienen casa. Está mal enfocada ahí y preocupa, porque los datos que estamos comentando hoy son públicos. Y para entender el tema de vivienda hay que saber, retomo ahora el tema del negocio inmobiliario, del crimen organizado, que un 37% del aumento de familias viviendo en campamento se debe al negocio ilegal de las bandas. O sea, estos son los campamentos que los cuicos progres han romantizado por ignorancia y por pasar más horas en el Starbucks que informándose o en la calle. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de delincuencia, hablamos de migración ilegal y crimen organizado. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de migración ilegal y crimen organizado. De hecho, otro dato que comentaba Iván Poduje hace poco es que en Perú y México
el 40% del levantamiento de vivienda se explica por el crimen organizado. Entonces, es cierto, el déficit habitacional es un problema gravísimo, pero justamente porque está siendo resuelto de mala manera, pero resuelto en parte por el narco. Y por la llegada descontrolada de extranjeros también, porque también implica una mayor demanda de vivienda, obviamente. De hecho, el campamento más grande de Chile, ubicado en Alto Hospicio, se llama Alto Molle, tiene 19.000 residentes, la mayoría inmigrantes ilegales, que compran su casa en 1,5 millones de pesos. Lo cierto es que Boric tiene solución para las cosas. Por ejemplo, 2023, la suma total de delitos violentos, homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones, alcanzaron su registro más alto de los últimos 9 años. Pero el gobierno tiene, insisto, ideas en materia de seguridad. El problema es que siempre recaen en otros. Por ejemplo, para el robo de autos está el grabado de patente y espejo. Genial, ¿o no? O sea, con tamaña creatividad uno no debería sorprenderse de que los delincuentes vayan siempre por delante de las autoridades, porque, por último, para robar se necesita cierto ingenio del que el Ejecutivo carece, aparentemente. Me pregunto además, ¿quiénes serán los avispados que están organizándose para satisfacer esta demanda artificial? Que por supuesto, en la medida en que sea libre, el grabado de patente, espejo, es legítima, pero impuesta por el Estado. Hoy día, para saber si un auto es robado, por ejemplo, hay una plataforma con el número BIN, la placa patente del vehículo o el número del motor más el código de seguridad, uno sabe eso. Entonces, ¿qué clase de milagro haría esta medida adicional de seguridad? Las empresas estratégicas están sufriendo robo también. Pero acá tenemos otra alerta de idea genial. Al Estado se le ocurrió, para evitar estos robos, obligar a estas empresas a contratar guardias privados como trabajadores propios, uniformados y armados. O sea, el Estado, con todo el poder que tiene, no garantiza la seguridad, pero impone carga desproporcionada en relación a este problema. O sea, en este caso, no solo exige niveles de seguridad razonables, para que no afecten cualquier riesgo, no afecta al resto de la población, lo cual es más o menos obvio, ¿no es cierto? Si un banco, por ejemplo, no tiene medidas de seguridad propia, el asalto puede afectar a terceros completamente ajenos, no solo a la empresa que es robada, ¿no es cierto? Pero esto es muy distinto, no tiene nada que ver con tratar de determinar cuál es el tipo de contrato que rija la relación entre los guardias y las empresas. Porque no solo se les exigirá tener guardia, también se les prohibirá externalizar el servicio. Porque el burócrata se da sus gustitos, tiene sus caprichitos ideológicos y como nunca se ha visto obligado a producir, no comprende que las empresas tienen un giro y que incluir giros distintos no es lo más eficiente. De hecho, todos externalizamos servicios. No veo por qué una empresa no tendría derecho a hacerlo. Próximamente, Francisco Cancino publicará una columna aludiendo a las exigencias en materia de seguridad, a la ley de seguridad que el Estado hace a las empresas obligadas. Un detalle, un rigor, una estrictez tan distinta a la que distingue su propia gestión en materia de seguridad que indigna. Los tipos de alarma, los sistemas de filmación, su nivel de resolución. Eso mientras hay trayectos extensos en nuestras carreteras donde ni siquiera hay señal de internet. Entonces, de más está decir, además, que los robos a mineras, por ejemplo, se producen en general en los trayectos, no en los yacimientos. Y ahí no pueden ir los guardias, ahí no pueden disparar, pero en fin. Desde un escritorio fiscal, la fantasía da para todo. Según la Cámara Chilena de Comercio, por concepto de seguridad, las empresas gastan 2.200 millones de dólares anuales. Y aunque es natural contar con medidas de seguridad, y las empresas son las primeras interesadas en evitar robos, asaltos, atentados, no es natural que el Estado sea incapaz de garantizar un mínimo. Casos de este tipo hay miles. Por ejemplo, las empresas portuarias estatales están cobrando un adicional por concepto de seguridad a cobros que empezaron en el 2019 y 2020, que les reportan 16 millones de dólares anuales extra. No tienen ninguna justificación, pero ahí están. En economía, ese asuntillo molesto que aproblema a los gobiernos cuando se aproximan elecciones. Tenemos un PIB per cápita que es el peor de los últimos 34 años. Hay, oigan bien, 190.000 puestos de trabajo que todavía no se recuperan, solo para llegar a la situación previa al estallido y la pandemia. Pero acá
también hay ideas. En nuestro propio Silicon Valley, en ese espacio de ingenio y creatividad que es el Congreso de Chile, han surgido iniciativas para que nuestro país repunte. Por ejemplo, establecer el día del cumpleaños de cada trabajador como día feriado. Buena, ¿o no? Capaz que la idea sea liderar el ranking de los países con más feriados del mundo. Tenemos 15 feriados al año. El campeón mundial tiene 18. O sea, con esto estaríamos a solo 2 días de diferencia, 3 días de diferencia con los mejores. Pero ha surgido también la propuesta de un permiso laboral por duelo de la mascota. Entonces, a esta gente le pregunto, ¿no les da como un poco de vergüenza? Ustedes serán, o eso creen, parte de la historia. De hecho, en la Convención Constitucional solían repetir cosas como hoy es un día histórico, la historia nos recordará. En realidad, deberían tener relevancia histórica porque están en posición de hacer una diferencia. Pero si siguen así, serán olvidados por irrelevantes. Porque los tiempos en que hay demasiada banalidad junta, finalmente se recuerdan como tiempos oscuros, ¿no? De hecho, no sé, capaz que su recuerdo ni siquiera alcanza a sus propias familias. O sea, se imaginan a sus nietos diciendo, mi abuelo fue el que decretó feriado para el día del cumpleaños. ¡Qué ordinaria! ¡Qué falta de talento! ¡Qué populismo más sombrío! Estamos, señores, con un índice récord de morosidad, con el registro más alto en más de una década. Los chilenos están endeudados, necesitan trabajo y ustedes van por los feriados, avanzando a paso firme hacia una destrucción total del modelo económico. Hace algunos años, un poco antes del estallido, no sé si ustedes lo recuerdan, en varias universidades se produjeron movimientos de estudiantes mujeres que denunciaban a compañeros y profesores por abuso y acoso sexual. Estos movimientos terminaron en tomas de distintas facultades en la Universidad de Chile. De hecho, uno de los profesores denunciados terminó siendo condenado por abuso sexual de su propia hija. En Universidad Austral, la Andrés Bello, la Universidad Técnica Federico Santa María, la de Playa Ancha, la Católica, etc. Y uno intenta ser cuidadoso cuando hay denuncias de este tipo, en parte porque se trata de un tema muy doloroso para una mujer que efectivamente ha sido víctima de algo así, pero también porque ha habido denuncias que son falsas y que pueden arruinar la reputación de alguien que es inocente. La cosa es que poco después de que empezaran las denuncias, las activistas políticas del feminismo empezaron a usar estos casos, los reales, para inventar otros, para justificar tomas, paralizaciones y para hacer petitorios francamente absurdos que al final eran parte de una agenda política. Creemos que las desigualdades de género, la heteronorma y las lógicas binarias de entender la sociedad han llegado a su fin. Así empezaba uno de los petitorios de estudiantes de la Chile, que incluía exigencias como el uso del lenguaje inclusivo, la revisión de la bibliografía para evitar considerar autores que tuvieran un historial machista, la creación de una vicerrectoría de género y sexualidad, participar en la elaboración del presupuesto de las universidades, en fin, de loco. Fue en ese contexto, bastante riesgoso, que se publicó una entrevista a Rafael Gumucio, muy polémica, en que el escritor se atrevió a cuestionar este activismo político, diciendo que estos movimientos eran movimientos, abro comillas, de mujeres solteras, sin hijos ni demasiados problemas económicos. Quiero recordar varias partes de esa entrevista porque el titular, creo yo, no fue lo más audaz que dijo. Pero antes de eso, aclarar. Obviamente, Gumucio no se refería a las mujeres que realmente habían sido víctimas de abuso, sino a las que se sumaron y trataron de lucrar con la tragedia ajena. Pero aún así fue víctima de una funa brutal. Han pasado 6 años y los hechos le dieron la razón a Gumucio. La plata que recibe hoy este movimiento político, los espacios que ya tienen tomados y el plan que están implementando para infiltrarse en todos los ámbitos de la vida nacional, el perfil psicológico de estas mujeres activistas, su orientación política y la forma en que van a afectar la vida de todos y cada uno de los chilenos. Es parte de lo que hablaremos en este nuevo resumen semanal. Quizá lo primero que hay que entender, voy a insistir, es que estamos hablando de un tipo de activismo político, en que la mujer es más bien una excusa, un disfraz, una careta. De hecho,
esta columna no se trata de feminismo, se trata de cauces que la izquierda radical ha encontrado para robar. Y el modus operandi de estas mujeres ha sido básicamente este. Se aferran a casos reales de abuso sexual, violación o a problemas que efectivamente afectan a mujeres. Falta de oportunidades laborales, crianza sin apoyo del padre, etc. Para introducir una agenda política tóxica que tiene que ver con mecanismos de expropiación y de destrucción del modelo económico. Ese es el objetivo. Poder político, poder económico y destrucción del capitalismo. En su entrevista, lo decía el escritor chileno de que hablábamos, seguramente hay gente que está realmente preocupada del tema por situaciones de abuso. Pero al menos en este caso, decía, veo bastante poca seriedad en el tipo de discusiones que se hacen. Un poco al voleo, se generaliza a partir de casos específicos, cierre comillas. Y por eso es perentorio que estemos alerta, porque como la agenda viene encubierta, es que pasa completamente desapercibida. Y estar alerta es, en primer lugar, entender bien el mecanismo, porque no es fácil detectarlo. Lo he notado al conversar con muchas personas. La primera trampa consiste en hacernos sentir culpables, en obligarnos a tomar partido, aunque no sepamos nada del caso. Si no solidarizas, si las cuestionas, no te importan las personas que sufren. Estás al servicio del patriarcado opresor. La segunda trampa consiste en hacer creer que el interés de fondo de estas personas, de este activismo, es aumentar la participación femenina en el espacio público. ¿Qué problema podría haber en tener a más mujeres en el Congreso, en las empresas? Aparentemente ninguno. Pues bien, les pido que pongan atención a ver si les parece inocente la propuesta, porque son demasiados a los que he oído decir que esto les parece neutral, inevitable, incluso bueno. ¿Por qué? Porque creen ingenuamente que esto se trata de eso, solo de eso, de participación de mujeres. ¿Y qué es lo primero de lo que deberíamos sospechar? De la forma en que la izquierda extrema plantea los temas relacionados a la mujer o a cualquier otro grupo de los que dice que han sido históricamente oprimidos, ¿no? Ese es el primer paso de la estafa. Y si no somos capaces de detectarlo, seguro que caemos. Por favor, pongan atención a la forma en que Irene Montero, exministra de Igualdad de Podemos, el partido que es hermano mayor del Frente Amplio chileno. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. Oye, ¿en serio? ¿Eso somos las mujeres? ¿Onda víctimas? ¿Todas víctimas? ¿Siempre víctimas? Yo al menos vengo de una familia más bien matriarcal, perdona papá, pero es así. Pero para las que han tenido una experiencia de vida distinta, incluso experiencias de abuso, ¿de verdad se definirían a partir de su condición de víctima? ¿Alguien aceptaría que su esencia consiste en haber sido objeto de abuso de otra persona y nada más? A mí me parece una falta de respeto esto. Pero por si cabe en duda, vean lo que le responde el periodista a Montero, porque es realmente insólito. El periodista desarrolla la supuesta definición de mujer para confirmar si eso es lo que quiso decir Montero. Mujer sería entonces, y ahí vean este video. Pues lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer? Sí. Y ella ratifica, dice que la condición de víctima es más relevante, más decisiva como definición de mujer que cualquier otra cosa. Óiganlo ustedes mismos. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Permítanme comentar un poco eso antes de mostrarles la brillante pregunta que le hace luego el entrevistador. ¿Somos mujeres porque somos víctimas? ¿Ser mujeres, ser víctimas? La esencia femenina, insisto, está dada por ser víctima. Decir esto es lo mismo que decir que una persona es lo que es en función de otra, o sea, que no tiene identidad propia. Oigan esto. Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder. El propio Gomuzio decía en su entrevista que estos movimientos desde la santificación del dolor tienen una visión de la inocencia como un bien supremo. O sea, sufrir
no es algo que a uno le pase, según estas manipuladoras. Sufrir es nuestra esencia. Entonces, hay ideas que tienen algunas personas que son equivocadas, pero acá no estamos solo ante un error. Estamos frente a un discurso manipulador. Yo, la política, empatizo contigo, mujer, que has sufrido, para que tú me designes como tu representante. ¿Se entiende? Entonces, si alguna persona que oye este comentario es pobre, ha sido víctima de violencia y ha sufrido discriminación, ya sabe, es mujer. Porque eso es ser mujer. Entonces, nada que ver con vaginas o pene. Acá el índice de victimización es lo que determina su sexo. Esto suena ridículo, o sea, en realidad es ridículo. Hay mujeres que han sido abusadas. También los ha habido hombres, ¿o no? ¿Cuántas mujeres han acusado a hombres falsamente? ¿Cuántas han usado a sus hijos como mecanismos de extorsión? ¿Cuántas han aprovechado su atractivo sexual para estafar o sacar provecho económico? Ah, no, de veras que en ese caso son hombres, porque no han sido víctimas, son víctimas, entonces son hombres. Esto de generalizar, de designar un grupo como grupo históricamente excluido, el que sea, por la razón que sea, tiene un solo objetivo: poder. La señora Montero, ¿qué hace en el fondo? Captar adhesión de mujeres incautas para acceder ella a espacios de poder. Se trata de una visión de mundo, de una interpretación histórica propia de la izquierda radical. Entonces, a veces son las mujeres, o los indígenas, o los homosexuales, o en su versión más tradicional, el pueblo. ¿Tá? Hace unos días, Adriana del Piano, ex ministra de Bachelet, celebraba el fallo del TC a favor de la idea de promover, imponer la educación no sexista en los colegios. Y decía que esto tenía que ver con la autoestima. Abro comillas, se busca que hombres y mujeres tengan la misma dignidad y derechos, pero que parten de pisos distintos porque la sociedad históricamente los ha tratado de forma distinta, cierra comillas. Lo interesante es cómo razona esta gente, porque la desigualdad la miden solo en una dirección. O sea, por ejemplo, los que históricamente han ido a la guerra son los hombres. Los que realizan los trabajos más riesgosos son hombres. Por décadas, los hombres, los que sostuvieron económicamente a sus familias, fueron hombres. Pero en todas estas desventajas, el activismo feminista se pone generoso, o sea, cede alegremente su derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque esto se trata de poder, de plata, de modelo económico y político. De hecho, generalmente se releva que el hombre fue el que tuvo una posición predominante en el ámbito público. Y claro, cuando uno se imagina a hombres ocupando altos cargos, puede que invertir roles suene atractivo. Pero ir a trabajar a las minas, salir de cacería, ser obrero de la construcción, el discurso parece ser un poco interesado, un poco conveniente, esto de la igualdad. Lo grave de todo esto es que en nombre de esta supuesta igualdad, la clase política ya ha accedido a una cantidad de recursos económicos descomunales. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el Estado dispone de 100 millones de pesos para, comillas, brindar instrumentos para la gestión menstrual consciente, desde una perspectiva económica y ecológica, a niños trans, niñas y adolescentes menstruantes? ¿Quiénes son los que reciben estos fondos? Gestión menstrual consciente. ¿Qué creste es esto? No sé, pero nos cuesta 100 millones. ¿Sabían ustedes que también hay 32 millones disponibles para, leeré textual, la formación de gestoras comunitarias en salud con perspectiva de género e interseccional para un abordaje de violencias de género con pertinencia territorial y cultural, potenciando el trabajo interseccional y los recursos con pertinencia local, cierre comillas? Salud con pertinencia territorial. ¿Qué es esto? ¿Financiamiento de chamanes? Acá hay algo más raro todavía. 25 millones de pesos disponibles en el Ministerio de Obras Públicas para la, comillas, perspectiva de género y disidencias en infraestructura y seguridad vial, para aplicar necesidades diferenciadas de género. En cuanto a seguridad e infraestructura pública vial, yo de verdad necesito que alguien me explique qué tipo de seguridad vial e infraestructura pública especial necesita una mujer o un homosexual. Reptan, vuelan, saltan, nadan. Para el desarrollo del turismo LGBTIQA+, hay 52 millones. ¿Qué clase de turismo es este?
Tenemos glaciares, desierto, mar, montaña, pero no vamos a desarrollar el turismo cola. ¿Por qué? ¿Qué clase de inclusión es esta que establece un turismo diferenciado? En la Dirección General de Obras Públicas se gastan 12 millones para capacitar a funcionarios en temáticas de mujeres, de mujer indígena, de los 10 pueblos, más afrodescendientes, son muy importantes. Y para adecuar la obra pública a la cultura, cosmovisión, costumbres y uso del territorio de la mujer indígena y afrodescendiente. Obras públicas. Esto da risa hasta que uno se acuerda que paga impuestos para subsidiar a estos subnormales cuya ideología de subnormales beneficia económicamente no a los grupos que dicen defender, sino a sus compañeros militantes. En la Dirección Nacional del Servicio Civil hay 300 millones para la capacitación de funcionarios de género y diversidad, de nuevo, con enfoque territorial de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad. Qué manera de hablar, de agregar palabras y no decir nada. Hace unos días, Daniel Núñez, el diputado comunista, decía que había que alcanzar objetivos por otras vías, no solo con la aprobación de leyes en el Congreso. Se refería a salir a la calle, pero también dijo que había que utilizar todas las herramientas posibles desde el Ejecutivo. Acá está. Y el gobierno tiene que ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos, que no conlleven proyectos de ley. Y de eso estamos hablando, del aprovechamiento por parte del gobierno de su atribución de asignar presupuesto o asignar fondos o emitir decretos para elaborar programas y con esos programas financiar activistas. Lo cierto es que todas estas causas son en el fondo marketing de la izquierda radical para acceder a recursos sobre la base de un relato artificial que da unos saltos lógicos impresionantes. Avanzan sin que nadie levante la voz. La derecha estuvo esta semana, por ejemplo, presionando al gobierno para hacer cambio en el sistema político. Pero de estos despilfarros no dice nada. Peor todavía, en la actualidad se están tramitando varios proyectos de ley orientados supuestamente a estos grupos. O sea, van por todo y nadie enciende alarma. Por ejemplo, hay uno orientado a que todos los órganos colegiados del Estado intermedio, o sea, universidades, empresas, instituciones religiosas, no haya un sexo que tenga una representación superior al 60%. ¿Por qué? ¿No tenemos las personas derecho a organizarnos como se nos antoje? Por ejemplo, a tener un movimiento, un partido político compuesto solo por mujeres o solo por hombres. A preferir un colegio que no sea mixto para nuestros hijos. Esto es de un autoritarismo inaceptable. Otro proyecto señala que la desigualdad de sexo no puede ser superior al 60% en la sociedad anónima. Esto afecta el derecho de propiedad, la libertad de asociación, pero también el interés legítimo de una organización de tener fines distintos a los de la ingeniería social. Hay otro proyecto orientado a garantizar cuotas de mujeres en eventos musicales, al menos en un 30%. O sea, es tal el nivel de extremismo que pretenden obligarnos a oír música con perspectiva de género. ¿Se imaginan ustedes una playlist de Spotify que se bloquea cuando uno quiere agregar canciones porque se superó el límite asignado a un sexo determinado? ¿Qué clase de idiotez es esta? Hagan lo que quieran en sus instituciones, con sus hijos, pero financien sus obsesiones delirantes con recursos propios. No pretendan que el planeta marche al ritmo de su fanatismo. Cuotas, también en la pesca artesanal, representantes en los comités regidos por ley de pesca y agricultura. Ninguno más de 2/3, dice, ninguno de los dos sexos. En la ciencia, becas, proyectos de investigación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. La ideología por sobre todo, antes que el sentido común, antes que el mérito, antes que la justicia incluso. Fanatismo. De eso estamos hablando, del desequilibrio de personas que se aferran a sus creencias o a sus opiniones como si fueran dogmas, que además pretenden imponer. En el colmo del absurdo, por ejemplo, uno ve la política nacional de migraciones de este gobierno y encuentra que la palabra derechos aparece 135 veces, mujeres 49, género 46, pero que de los problemas graves asociados a la inmigración ilegal casi no hablan. O sea, una política pública de inmigración que habla más de mujeres que de frontera. 49 veces usa la palabra mujeres, 14 veces la segunda frontera. En que el crimen organizado es mencionado 9 veces,
y el narcotráfico 2, pero brecha 45, igualdad 15. Gente obsesiva de ideas fijas que no puede salir de la jaula mental en que están atrapadas sus neuronas para pensar en algo que no sean ellos mismos. Obsesivas también en lo sexual. Lo dijo también Gumucio con la audacia que lo distingue. Estos movimientos tienen, comillas, el sexo como fuente de obsesión. Y a propósito de este fetiche, ¿saben ustedes que con sus impuestos el gobierno financió cosas como una guía para dibujar un clítoris? Interesante, ¿o no? Un tour clítoris, que eran talleres para combatir el analfabetismo sexual y derribar tabúes. Yo no sé cuál es el tema, porque así como es indeseable una cultura en que no se puede hablar del placer sexual, tampoco parece normal que este sea el gran tema de algunos movimientos políticos de mujeres de izquierda. Uno entiende esta clase de fijaciones empúberes, hormonales, obsesivos con ver pechuga, pero en gente adulta, no. Decía Gumucio, pasamos de una cultura donde lo duro, lo fuerte, lo inflexible era lo más importante, a una cultura en que lo frágil y lo débil es lo más importante. Gumucio, en la entrevista que dio esos años a la tercera, dijo, tenía toda la razón, fanatismo, obsesión sexual, pero también, y sobre todo, desconexión profunda, elitismo, en el peor sentido de la palabra. Y este gobierno es el emblema de esto, del elitismo. Piensen ustedes que en el presupuesto destinado a mujeres se le quitó plata a proyectos orientados a la autonomía económica de mujeres y se aumentó a niveles descabellados, más de 500%, el monto para lo que ellos llaman transversalización de género. ¿Qué pasa entonces con las mujeres que son jefas de hogar, que fueron abandonadas, que tuvieron que criar solas a sus hijos, que necesitan con urgencia una sala cuna, un jardín infantil que las ayude a cuidar a sus hijos mientras trabajan? ¿Qué pasa con esas cuya precariedad las obliga a tolerar cosas que son inaceptables, como el maltrato físico y psicológico? ¿Qué pasa con las que necesitan, en el fondo, lo que necesitan todos, seguridad y oportunidades? Bueno, esas mujeres son las que le sirven a los políticos para el discurso y la propaganda. Las que ganan, las que serán beneficiadas con estas cuotas. Son, como dice Rafael Gumucio, gente sin demasiados problemas económicos ni necesidades. Una nueva élite de narcisas que se victimiza y parasita de espacios de poder que financiamos todos con nuestros impuestos, incluidas esas mujeres que tienen problemas reales y verdaderamente urgentes. Estas mujeres van por todos nosotros.